Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador del país. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué hora es, Dami? Las 6:30 de la mañana.
¿Qué tal, gente? Bye, chapa, ¿cómo les va? Estamos arrancando esta mañana agradable, un poco fresca ahora, después vamos a tener mucho calor. Estamos con Guillermo. ¿Qué tal, bicho? ¿Cómo te va, Guille? Y por nada, te presente a la gente. ¿Qué tal, gente? ¿Verdad? Estamos en el distrito de San Lázaro, ¿verdad? Porque la gente confunde mucho lo que es Vallemí. Vallemí no es un distrito, sino que está asentado en el distrito de San Lázaro, ¿verdad? Entonces, estamos en la comunidad de Tres Cerros, estamos en uno de los cumbres, específicamente el cumbre número 3. Sí. Y ahora nos vamos a adentrar a la Santa Caverna. Bueno, como ya dijo Guille, estamos ahora en San Lázaro, pero esta es la edición de Vallemí, así que felices y contentos de poder mostrarle un atractivo turístico que ya congrega a muchísimos turistas año tras año y van a aumento. Van a aumento. En Semana Santa tuvimos casi 5.000 personas. Que vinieron a visitar las cavernas. Que vinieron a visitar las cavernas y otros atractivos más que tenemos dentro del distrito. No solamente las cavernas, ¿verdad? Que más adelante vamos a ir viendo todo eso. Bueno, ahora nos vamos a la Santa Caverna. A la Santa Caverna. Ya. Tiene sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera leñando tiri. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. ¿Qué hacemos ahora, Guille? Nos equipamos. Lo pusimos lo primordial y fundamental que son los cascos, las linternas, porque es totalmente oscura dentro de las cavernas, ¿verdad? Y tenemos los arneses y una cuerda para seguridad. Sí. ¿Por qué? Porque hay una cima, ¿verdad? Que va la parte de descenso, en este caso, aproximadamente 6 metros. Nosotros entramos en ese punto y ya nos adentramos al mundo subterráneo. Ahí está. Espectacular. Ahí voy. Qué bien ese bus. Acá al bajar bus, vean goto. Todavía tienen su vamos un poquito más ya para y vamos a hablar mejor. ¿Vamos? Vamos. Vemos, Fidel. Si es que no salimos, les quiero mucho a mi hija. Tienen que dejar toda la escritura bien. Decirle que cuide el dron. Cuide el dron. Bien derecho abajo. Sí, no, vamos hacia abajo. Caverna 1. Caverna 1.
Qué loco está esto. Este programa. Sí, se está bueno. Así ya va sintiendo ya a la caverna. Sí. Eso. Coloca un poquito más acá. Spider-Man. Me imagino que le grabaron, ¿verdad? Bueno, ahora empezamos a ingresar a la caverna, Guille. Sí, acá tengo que dar la explicación. Así que luz, por lo menos, tenemos. ¿Qué tal? Súper. Mira. Vamos a hacer la... ¿Qué enfoca? Bueno, por acá vamos. Bueno, bienvenidos a la Santa Caverna. Es una de las cavidades más hermosas que tenemos dentro del distrito de San Lázaro, ¿verdad? Está asentado en la comunidad de Tres Cerros, en uno de los cumbres, que sería el cumbre número 3, ¿verdad? 3. Exactamente. Entonces, toda la zona del distrito de San Lázaro está minada por roca calcáreo. Nombre común es caliza. Toda la zona, casi 62 kilómetros cuadrados de caliza ahí dentro del distrito. Y solamente el 3% se ha explorado para el tema de las cavernas. De la roca caliza Queda muchísimo por queda explorar. muchísimo por explorar. De la roca caliza se puede hacer cal y cemento. Y aparte tenemos las formaciones naturales que nosotros le llamamos cavernas. Sí. ¿Verdad? Hay 5 condiciones para que se forme una cavidad calcáreo. Le llamamos también cavidad calcáreo por la roca caliza. Gran porcentaje tiene carbonato de calcio. Esta roca. Sí. Una de las condiciones para que se forme una cavidad calcáreo es que esta roca es soluble químicamente. Es la primera condición. La segunda condición es que se van formando las fisuras. ¿Ven? Estas son las fisuras que se van formando así. Por ahí hay fallas, fisuras, fallas, ¿verdad? Y ahí entra el factor fundamental, el que hace y deshace una cavidad, que es el agua. El agua prácticamente el que deshace, el que moldea, el que le da esta parte, estas condiciones, ¿verdad? Entonces el agua aquí predomina totalmente. La cuarta condición es la gravedad. La gravedad del agua llega hasta nosotros donde estamos pisando, que sería la parte de napa freática, ¿verdad? Y esto va saliendo como surgencia. Entonces la parte vertical y esto sale horizontal. Y la quinta y última condición es el CO2. El CO2 lo tenemos dentro de la atmósfera, pero mayor cantidad de CO2 más rápido se disuelve en la roca. Entonces esas son las condiciones para que se forme una cavidad calcáreo. Toda esta roca es sedimentaria, que se van formando por millones de años por la formación de concha marina y algunos otros factores en el caso de carbonato de calcio. Entonces esas son las condiciones. Esta caverna se descubrió en el 2006 aproximadamente, ya por gente de Vallemí. Hicieron una expedición para buscar nuevas cavidades. Uno de los compañeros nuestros se alejó del grupo. Él tenía que alejarse a 100 metros máximo. Él se alejó más del grupo. El otro grupo se quedó desesperado porque no le escuchaba más. Y él encontró prácticamente la entrada en ese punto. Ya arriba, no creo que se vea bien, pero en ese punto hay una pequeña luz, ¿verdad? Hay una pequeña luz. Entonces ahí fue el que él encontró. Luego buscando, más arriba hay otra entrada de luces y ahí pudieron entrar. Entonces ahí fue que ellos de a poco vinieron a explorar esta cavidad. No es que al encontrar ellos vinieron a explorar, sino de a poco se va explorando todas las cavidades. Y así fue que se descubrió una formación que más adelante vamos a ver, que sería una estalagmita, ¿verdad? Que es igualita a una imagen de un santo. Por esa razón que proviene Santa Caverna. Luego ya tenemos las formaciones secundarias, que son las formaciones de estalactita y estalagmita, que son típicas de una cavidad calcárea. En este caso tenemos aquí enfrente las estalactitas. Esta es la estalactita más larga que se ha encontrado hasta ahora en el distrito de San Lázaro.
Al entrar en este punto en este caso sería una galería o un salón, le podemos llamar, se encontró ya esta estalactita. Estas estalactitas se van formando por gotas, ¿ven? Ahí va goteando uno. Así se van formando, ¿verdad? Tiene carbonato de calcio, el CO2 y el agua. Una parte precipita y el que cae abajo se llama estalagmita. Arriba sería estalactita y abajo sería estalagmita. Y esto se puede unir y se forma una columna. Entonces cada proceso tiene su formación. Ahora, una estalactita de 10 a 15 centímetros puede tardar en formarse entre 100 a 150 años. Y esto tiene casi 6 metros. O sea, esto se está formando hace... Millones y millones de años. Toda la formación rocosa es de la era precámbrica. Y de ahí se van formando las cavidades, ¿verdad? No le puedo decir una edad exacta. Guille, o sea, esto puede tardar 100 años. Exactamente. O sea, ese pedazo. tamaño. Exactamente. Qué bárbaro. Estamos adentrando a una cavidad de millones de Y años. todos están goteando. Todo está goteando. Las gotas en particular no se tocan porque nosotros al tocar prácticamente le modificamos y aparte de eso le quitamos la vida, ¿verdad? Sí. Porque influye mucho el factor climatológico en este caso, si llueve mucho, si hay sequía, ¿verdad? Entonces de a poco va goteando. Excelente. Acabo de botar. Así va goteando, ¿verdad? Luego tenemos una biodiversidad también dentro de la caverna, porque hay científicos que dicen que una caverna es un laboratorio científico. Dentro de lo que es la espeleología, porque la espeleología es el estudio tratado de las cavernas, uno se vuelve espeleólogo porque es aficionado, es amante de las cavernas, se puede estudiar lo que es la parte de ciencia, ¿verdad? Turismo y deporte. Entonces se va dividiendo cada uno la parte de la espeleología. Hay vida dentro de la caverna. Hay murciélagos, Sí. hay tarántulas, ¿verdad? Puede haber ranitas, hay grillos, ¿verdad? Una infinidad que si se investiga más, capaz podemos encontrar más cosas. Entonces es también muy importante la caverna. Se puede encontrar muchas cosas. En el caso para estudios científicos, en esa parte la estalactita se dio posiblemente por algunas vibraciones y demás cosas. Porque esto era una cantera. Ahí está. Esto era una cantera. La parte donde nosotros nos bajamos era una cantera, ¿verdad? Mi teoría mía es que si... ¿Por qué dejaron de utilizar? ¿Por qué? Porque ellos explotan y se va todo abajo la materia prima. En este caso que sería la roca caliza. Nombre común. En ese punto se desprendió y tenemos aquí al costado. Todo lo que nosotros encontramos tratamos de mantener dentro de la caverna. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da vida. Esta es la vida que sacamos de ahí para que la gente pueda quitar fotos, ¿verdad? Este en particular, si se quiere hacer un estudio científico, se puede llevar. Hay que hacer todo un protocolo nada más para que se pueda hacer eso. Se puede estudiar de esta formación. Te puede datar qué pasó en aquella época, en aquella década. Todo puede sacar de una estalactita o una estalagmita, ¿verdad? Entonces hay vida dentro de la caverna. Se puede saber qué pasó, si hubo inundaciones, si hubo sequía. Todo eso se puede saber dentro de la caverna. Okay. Vamos a ver si encontramos grillos. Aquí hay arañas, ¿eh? Arañitas. Ahí está. Aquí están las arañitas. Y hay más. Miren al grillo. Miren sus antenas, lo largo que es. Sí. Eso es por la adaptación. Se van adaptando a la oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos ya no ven. Me van a tocar y ya corren. Pero ¿qué pasa? Mira, yo estoy a ese punto y no se va a ningún lado. Pero ¿qué pasa si lo toco las antenas? ¿Ven? Entonces hay vida dentro de la caverna y es una biodiversidad. Es una cadena trófica dentro de la caverna. Claro, están acostumbrados a vivir en la Están oscuridad. acostumbrados a vivir en la oscuridad. Vamos a tratar un poco de apagar todas las luces en este punto para ver. Vamos a apagar todas las luces.
quieren arriba, otros abajo. Ese poder apagar aquí, ¿no? Revuelta, todo y apagar. Puede apagar. Y vemos si vemos algo. En este caso vamos a ver porque allá donde le mostré hay un poquito de luz. Allá. Ahora voy a apagar otra vez mi luz. Ah, ya se ve. ¿Ven? Todo eso influye dentro de la caverna. Todo. La parte de las entradas, las salidas, ¿verdad? Entonces eso implica mucho en la formación de una cavidad. Arriba tenemos. Ahí está. Ahora ya nos dirigimos donde está la formación de la santa. Vamos. ¿Por dónde, Guille? Por acá. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Viajo bajo un efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo. Soy pasajero, camino sin miedo. Y hoy voy a arrancar rumbos a tu cabeza y dar buena vibra a toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá ver. Seguimos recorriendo la ciudad de Vallemí. Ahora llegamos junto a una persona que conoce la historia de esta ciudad. En un imponente río Paraguay. Hola. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Bien, gracias. Encantado. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Su nombre? Es Mariano Santa Cruz. Mariano Santa Cruz. Ahí Sí. va que te presente para la gente que... Bueno. Ahí está. Guía turístico. Habla español, guaraní, italiano y portugués. Por mi prójimo y por teléfono. Don Mariano, qué gusto que pueda acompañarnos en esta mañana y nos pueda contar de la historia de Vallemí. Sí. Viste que Vallemí es una población relativamente nueva, porque la fundación de Vallemí está ligada a la cementera. Sí. Que en Paraguay, esta no es la primera cementera. La primera cementera en Paraguay se estableció en Itapucumí, ¿verdad? Y después, hasta ahora lo que quedó en Itapucumí es una chimenea, ¿verdad? Itapucumí es en la región oriental, Sí. más o menos frente a Puerto Pinasco. ¿Verdad? Puerto Y después, en los años 40, ¿verdad? Algunos dicen 45, no se sabe bien eso. Se establece acá una fábrica, la Vallemí Sociedad Anónima, ¿verdad? Ahí empieza. Empieza acá, ¿verdad? Y esa fábrica el combustible que se usaba era la leña, ¿verdad? Y entonces ahí comienza el núcleo poblacional también a tener su origen y a crecer, ¿verdad? Y después eso va, pero muchos dicen que estas tierras eran de la familia Rizo. Hasta ahora está ahí una de las casas más antiguas de la zona, allá hacia Morado, ¿verdad? Ahí era un saladero, el saladero Rizo. Entonces ellos eran los dueños de estas tierras. Acá se establecen dos núcleos, ¿verdad? Que sería Vallemí y en los años 20 San Lázaro, que es más antiguo, un pueblito. Sí. ¿Y dónde están las cavernas? También en todos lados. En todos lados vamos a decir que hay cavernas, ¿verdad? Y todavía se tendría que descubrir más. Hay más por descubrir. Sí. Ahora, Guille, ¿cuánto por ciento es que se exploró hasta ahora? No, es ni el 3%. 3% de todo lo que se podría explorar. Sí.
La caverna más grande del mundo se descubrió ahora en Corea en los años 90, ¿verdad? Recién. Es de las más grandes del mundo. Porque así el tema de caverna. Y bueno, entonces estamos hablando de la historia de Vallemí, ¿verdad? Sí. En los años 40 entonces se establece esa industria, la Vallemí Sociedad Anónima, y comienza este núcleo a crecer, ¿verdad? Y después en los años, parece que no duró tantos años esa fábrica, en los años 60 se va a la quiebra, ¿verdad? Y como esas tierras eran 30.000 hectáreas, esas tierras que habían quedado como garantía de un préstamo que hizo un banco que era del Estado. Entonces esas tierras pasaron a ser propiedad del Estado. Por esa quiebra. Sí, sí. A través de la quiebra el Estado... Sí, se quedó con esas tierras y ahí surgió la idea de hacer una fábrica que ya iba a ser del Estado, que sería la Industria Nacional del Cemento, ¿verdad? Entonces ahí se ¿Que se establece en qué año más o menos? 70, alrededor de 70. Alrededor de 70, o sea, no hace mucho. No hace tanto. Y el primer presidente de la INC, Industria Nacional del Cemento, fue el doctor Juan Plate, ¿verdad? Que fue un ex ministro de un embajador, ¿verdad?, paraguayo en Estados Unidos. Y por eso que el aeropuerto de la ciudad lleva su nombre, porque él fue, ¿verdad?, bajo su administración se construyeron muchas cosas acá en Vallemí, ¿verdad? La escuela, el aeropuerto, ¿verdad?, las avenidas, o sea, las calles, ¿verdad? Hizo mucho por la ciudad de Vallemí. Muchísimo, ¿verdad? Era un visionario, ¿verdad? El doctor Plata, inclusive, cuando tomó la presidencia, entonces la gente tenía problemas de movilidad, entonces él hizo comprar bicicletas para los obreros y le iba descontando de a poco del salario, ¿verdad? Entonces tenía esa idea y mucha autogestión. La escuela, la población tenía que participar de la construcción de la escuela y la fábrica ponía los materiales, ¿verdad? O sea, prácticamente al ser presidente del INC era como un intendente más o menos. Sí, también, porque ¿verdad? la intendencia no existía. Porque estas A eran eso tierras, quiero llegar, ¿verdad? Eran tierras del Estado, pues. Entonces después recién salió, en los años 90 habrá sido, ¿verdad?, salió una ley, ¿verdad?, del Poder Ejecutivo que estas tierras pasaron a propiedad municipal. Y recién ahí se pudo formar el municipio de San Lázaro. Una comunidad muy nueva. Sí, muy nueva, sí. Y entonces, y también con gente que vino de muchos lugares acá del norte, ¿verdad? La población de Vallemí, viste que hubo el ciclo del tanino, ¿verdad? Las tanineras, sí, en el Chaco, Puerto Casado, Puerto Sastre, Pinasco, Puerto Guaraní. Y en los años 60, la mayoría de ellas ya estaban ya cerradas las fábricas. Y esa gente, ¿verdad?, tenía que buscar nuevos horizontes. Y vinieron a Vallemí, ¿verdad? Después vinieron también, eso ya más reciente, de San Carlos, ¿verdad?, que era un obraje de Carlos Casado, ¿verdad? Inclusive formaron un barrio acá en Vallemí que le pusieron San Carlos, ¿verdad?, con la mayoría eran del obraje San Carlos. Y por eso que este núcleo, vas a encontrar los vallemienses que nacidos acá son muy jóvenes, ¿verdad?, los que nacieron ya acá. Me acuerdo cuando yo vine aquí cuando tenía 12 años, ¿verdad?, porque mi padre era marino, ¿verdad? Mi padre fue el primer subprefecto naval de Vallemí, ¿verdad? Y entonces por eso que vinimos nosotros aquí. ¿De dónde vienen, Mariano, ustedes con tu papá? Mi papá es norteño, él nació acá en Puerto Mapomó, pero yo soy de Asunción, ¿verdad? Pero vamos a decir, mi pueblo adoptivo es Vallemí, ¿verdad? A los 12 años tu papá te trae. Sí, con mi Vallemí. familia, ¿verdad? Vinimos acá, ¿verdad? Y ¿En qué año más o menos? En el 69. En el 69. Yo tengo 60 años ahora. Y bueno, y entonces, después a mí me interesó siempre la historia, me puse a leer, a investigar, ¿verdad? Y hubo cosas interesantes que descubrí acá sobre la zona, ¿verdad? Que esta zona no es guaraní, es mbayá, ¿verdad?, que es una tribu indígena que desapareció casi ya. En el Paraguay ya no hay más mbayá, ¿verdad? Los mbayá. Exactamente. Bueno, y entonces... Entonces en el 69, 1969, venís con tu familia a los 12 años. Sí. ¿Y nunca más te fuiste de Vallemí? No, siempre me fui de Vallemí. Siempre te fuiste. Fuiste y volviste. Viví en el extranjero, viví en Brasil, después en Italia. Después, ahora estoy de paso nomás en Vallemí, ¿verdad? Pero tal vez voy a volver nuevamente. Sí.
O sea, siempre te llama Vallemí, siempre sí, querés volver. Sí, exactamente. Mi padre siempre vivió en Vallemí, está enterrado acá, ¿verdad? Porque él se jubiló y prefirió quedarse acá, ¿verdad? Y dejó expresa, ¿verdad? Expresa instrucciones de que sea enterrado acá y bueno, nosotros cumplimos todo eso, ¿verdad? ¿Y ustedes cuántos hijos son? O sea, ¿cuántos hijos mi tuvo familia, tu papá? Somos 2 varones y, 3 varones y 2 mujeres somos, ¿verdad? Del matrimonio de mi papá. Pero mi abuelo había sido que ya estuvo también aquí en Vallemí, después nosotros descubrimos. Mi abuelo, mi abuelo era alguien que construía puentes, muelles, ¿verdad? Así esa cosa, esa carpintería pesada, ¿verdad? Sí. Ruedas para carros, ¿verdad? Y mi abuelo fue el que los lugareños antiguos nos contaron, ¿verdad? Que él era el que dirigió la construcción del puente. Que acá para irte a la fábrica hay un puente, ¿verdad? Porque sí, hay un riacho que se llama Curiyú. Sí. Y entonces un puente de madera con pilotes de quebracho. Y esos pilotes hasta ahora están. Quiere decir que en los años 40 él participó acá de la construcción de la fábrica. Y de Vallemí Sociedad Anónima. ¿Y sabe quién fue el presidente de Vallemí Sociedad Anónima? Que fue la empresa que quebró. El ingeniero Marcos, el papá del doctor Marcos de Uninorte. Juan Manuel Marcos, mira un poco. Sí. Él fue el presidente de la Vallemí Sociedad Anónima. Entonces yo una vez hablé con el doctor Marcos y me dijo, cuando yo era joven yo me iba a Vallemí. Y había una piscina, me dijo, donde yo me bañaba, yo me iba con el pingo, un barco. Y mi abuelo también le contaba a mi papá que ellos habían hecho una piscina y hasta ahora se encuentra allá dentro de la zona industrial, ¿verdad? Voy a comentarle un poco a Sergio Marco, que es el hijo del doctor Marco. Del doctor Juan Manuel Marco, ¿verdad? Sí. Entonces, así transcurre, había anécdotas muy interesantes porque, como yo te dije, los vallemienses en una época eran muy pocos. Perdón. Sí. Los vallemienses natos, ¿verdad? Sí. Eran gente que vino de afuera a vivir acá y a veces cuando se hacían los partidos de Interliga, jugaba Vallemí con Concepción. Vallemí era local, pero Concepción era visitante y tenía más hinchada, porque la mayoría era concesionero, ¿verdad? Viviendo acá. Viviendo acá y hinchaban, viste que es fuerte ese sentido de pertenencia de tu pueblo. Sí. Entonces ellos hinchaban por Concepción. Y no por Vallemí, que era su pueblo, ¿verdad? Eso para que vos tengas una idea de cuán fuertes eran los forasteros acá, ¿verdad? Y qué nuevo es Vallemí. Y eso también, ¿verdad? No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo. Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Me siento vivo, me siento vivo. Naika tumoai aiko beboshe dereke kavam tere ante masheve ahai korei koshe corazón shembotaro bata nereje a pensaro. Después, bueno, quiero contarle algo espectacular. Después de un largo día de recorrido, de historias, de alegrías, llegó el momento del baño. Con Fructis crece fuerte. Mi pelo 4 veces más fuerte. Stop caídas. Te recomiendo. Bueno, ahora, por favor, mírame. Yo elijo Fructis de Garnier, una revolución para el cabello. Fructis es la única gama de cuidado capilar con concentrado activo de frutas e ingredientes naturales que penetran profundamente en el cabello, fortaleciendo cada fibra. Además tiene ingredientes naturales específicos para cada tipo de cabello. Hay un Fructis para vos.
Fructis de Garnier, la fuerza para brillar. Sale con barro y al salir se ataja, ¿verdad? De hecho que también le quita la parte escénica de la caverna, por eso que hay que tener mucho cuidado y venir con guía, sí o sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es peligroso y aparte de eso ven cómo está manchando. Sí. En este punto donde vamos a entrar, la humedad es 100%, así que no es que no haya oxígeno, es la humedad. ¿Estamos? Okay. Es la humedad. Debe respirar más tranquilo. Pasate por ahí. Sí. Bueno, encontrar tu chaleco. Más allá. A ver. Compárate. No, yo no sé. Por ahí pasamos. Ahora se puede soltar. Calorcito, Calorcito, Tener que bañarnos. Se me empaña el lente, bro, Sí. Tus pies se van un poquito más. por la humedad. Puedes subirte un poquito más. Eso. Así ya. Mira ahí nomás quédate dicho. Ahí nomás para que nos pueda grabar acá. Y ellos que se suben acá. Voy a pasar un pollo. No, igual, quédate con. Yo nomás para que. Vos nomás quédate ahí, Bueno, explica. y que para subirte un poquito más. ¿Se ve ahí la imagen? Todavía. Por eso es lo que yo quiero que suba un poquito más. Atájate por mí. Ay, en este punto está la formación de por qué razón se le llama Santa Caverna a esta cueva, ¿verdad? Hay una imagen de una estalagmita, ¿verdad?, de casi 80 centímetros aproximadamente, que parece un santo. Ellos encontraron a la imagen, los espeleólogos de la zona de Vallemí dijeron, no le parece a Santo Tomás, le parece a San Luis, ¿verdad? Entonces, Sí. para que no haya esa confusión, bueno, dijeron que se llame Santa Caverna. ¿Por qué? Porque no se sabe de qué imagen es. Entonces, por esa razón es que esta caverna se llama Santa Caverna. De ese proviene el nombre. Por la imagen de una estalagmita que parece un santo. Realmente impresionante, Guille. Y ahí más arriba tenemos formaciones de estalactitas. O sea, hay montones de formaciones. Y la parte donde está, que parece un rayo, no sé si ves el fondo más arriba del santo, ¿ya?, son como cortinas que van cayendo, ¿verdad? Eso se va escurriendo. Sí. También es la estalactita que se va escurriendo y hay formaciones, ¿verdad?
Por eso que esta cavidad, más adelante vamos a ver la rareza que hay dentro de esta caverna. Entonces vamos a ver esa rareza. Sí, seguimos. Estrella mimi Veamos batete Pujareo mimiba Naya vivaisha Nerera heiba Sereno y camua. ¿Qué tenemos acá, Guille? Es una formación rara también que hay dentro de la caverna. Se llama cresta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene casi la misma formación, ¿verdad? Es lo que sería el gallo que tiene la parte de arriba, Sí. ¿verdad? Y se van formando curvas, ¿verdad? Y en este punto hay otra formación. Entonces es una formación muy rara que se puede formar por la acción del viento, la temperatura, la humedad y otros factores que pueden influir dentro de la caverna. Hay que hacer un estudio exhaustivo en ese sentido para saber cómo es que se formó esta formación. Por esa razón es rara. Okay. Sorprendente todo lo que estamos viendo. Y mencionamos lo de la humedad acá, ¿eh? Sí, 100% de humedad. Cuidado ahí. Cuidado. Mira esto. Esto es como una colada que van formando, ¿verdad? Y en este punto se van formando como cuerdas. Le llamamos el arpa paraguayo. ¿Por qué? Porque casi la misma formación tiene, ¿verdad? De hecho que esto es ahuecado, Sí. ¿verdad? Por eso se van formando. Cada formación tiene su característica. Es diferente, ¿verdad? Pero esto es una colada prácticamente. Y aquí tiene huecos. ¿Saben qué es lo mejor? Que cada vez que vas por una Coca-Cola retornable, volvés con sabor ideal para acompañar todas las comidas. Coca-Cola, sentí el sabor. Con esa sonrisa sencilla que tienes vas cautivándome, vas bosquejando una... Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El diésel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al diésel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Voy cuando, disfrutando tu sonrisa, voy encontrándome sin apuros, abriendo para ti las puertas de mi corazón, abriendo para ti las puertas de mi corazón. Se puede escuchar canciones para ti. No solo quiero decirlo sin mostrarte. Pueden ir grabando, pero voy a apagar toda la música. Vale. En este punto estamos en las salas de las calcitas. La calcita
es un mineral traslúcido. ¿Por qué estamos en la sala de la calcita? Porque donde yo pongo la luz, donde yo pongo luz, Impresionante. donde yo pongo luz hay calcita. Es lo que es. Hay calcita. Hay calcita. Por eso se llama las salas de las calcitas. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes, tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy Queremos agradecer a Guillermo, a Fidel que está ahí trabajando, los muchachos que nos hicieron este tour espectacular. Espero que más personas se sumen a esto, ¿verdad? ¿Cómo las personas pueden contactar con ustedes, Guille? Bueno, en el distrito nosotros estamos capacitando para más guía en ese sentido, ¿verdad? Sí. Falta un poquito de organización, pero estamos en eso. Pueden contactar conmigo, ¿verdad? Buscando en el Facebook a Guillermo Martínez, a mi teléfono que le puedo dejar, sí, al 0971-856-680. Conmigo pueden contactar y pueden visitar las cavernas. Excelente. Bueno, realmente no hay muchas palabras para usar, ¿verdad? Porque lo que nos salía era impresionante, increíble, espectacular. O sea, ¿qué dicen los turistas cuando vienen, ¿verdad? Tanto nacionales como extranjeros. Y realmente se quedan impresionados por las formaciones que hay dentro de las cavernas, ¿verdad? Porque prácticamente es único en muchos lugares que no se ve estas formaciones, ¿verdad? Entonces la imagen misma de la santa en otros países hay muy poco. O sea, me atrevería a decir que es el único en el mundo de esa formación. Porque se habrán dado cuenta, ¿verdad? Yo decía increíble, impresionante. Espectacular, o sea, no querés luego hablar demasiado. Más que observar y valorar lo que tenemos, ¿verdad? Exactamente. Muy lindo, realmente muy lindo. Le invito a la gente que pueda venir a conocer, ¿verdad? Tenemos lugares para hospedarnos, tenemos lugar donde poder comer, ¿verdad? Y ver los atractivos en el distrito de San Lázaro. Excelente. Gracias, Guille. Igual. ¿Sabías que los tomatados Frutica son los únicos que tienen todo lo que buscas en un tomatado 100% paraguayo? Esto es porque están elaborados sin conservantes ni colorantes, son libres de gluten y hasta te ofrecen una variedad baja en sodio. Tienen todo. Probá la línea de tomatados Frutica. Tomate con todo. Augusto al escribir, tiene mi Paraguay también su historia. Tiene a los goles de José Luis, tiene a Manuel Ortiz, tiene a sus obras, tiene encantos, tiene gloria, tiene empuje juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera el ñandutí. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy
y que han marginado. Soy con orgullo embajador